¿A quién le gusta que le traten bien? Bueno, yo creo que a todos nos gusta que nos traten bien. Recibir un buen trato es algo sin igual. Usted recibe un huésped en su casa, usted recibe unos hermanos, unos amigos, usted le hace una cena y la gente puede hablar de la buena cena que usted hizo, pero sobre todo va a ver cómo usted se sintió, cómo usted le trató eh, mientras él estuvo en su casa. Y no sé, pero si usted lo ha pensado, pero tenemos en Dios, tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien nos da a nosotros un trato sin igual. Acompáñenme en este tiempo, adoremos a Dios con este tiempo que tenemos delante del Señor y vamos a orar. Señor, te adoramos en esta mañana, te exaltamos. Cuán grande y maravilloso eres tú, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, cuánto te amamos, cuánto te adoramos, cuánto te necesito, dile al Señor en esta mañana. Cuánto puedo ver tu hermosura, Señor. Cuánto y cuánto, Señor, cada día puedo ver tu bondad y tu fidelidad para mí en este día, en esta mañana. Dile, te adoro, Señor. Dile, te necesito, Señor, te imploro. Gracias porque has hecho esta nueva mañana para mí. Gracias porque me has permitido, Señor, poderme encontrar contigo en esta hora. Recibir tu palabra, Señor. Recibir el abrazo del Padre para mí. Gracias, Señor, te damos. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Que seas tú, Señor, mostrándonos y enseñándonos. Y que tengamos, oh Señor, ese celo, Señor, por las cosas tuyas y por pedirte, revisa mi vida, Señor, examina mi corazón en esta mañana. Recibe toda honra, toda gloria. Creo que encuentres en mí un vaso útil, un vaso de honra, Señor. Alguien que te dé alabanza, alguien que te dé adoración, alguien que te dé toda exaltación a ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted vio una película que se llamó El Fugitivo con Harrison Ford. Esa película fue un toque de queda para muchas personas, que la trama fue preciosísima, la actuación de Harrison Ford también, pero es una historia preciosa porque este hombre se encuentra en su casa y alguien intenta ir a su casa como a robar algo y él tiene una pelea con esta persona, se queda con parte de un brazo, una parte artificial que tiene esta persona en su brazo, y él entonces vive sus próximos días y quizás meses, los están persiguiendo, lo están acusando a él de un asesinato que él no hizo. Lo inculparon a él, lo prepararon para eso, porque detrás de eso estaba un grupo de personas que querían enriquecer una farmacéutica a causa de un producto que era dañino, que no convenía. Y este hombre empieza a huir, empieza a correr hasta que él se involucra. Él, como nadie le cree, empieza él y busca todos los indicios, todas las pruebas de inculpar a las personas que están allí. Finalmente la policía termina del lado de él y este hombre, que parecía el peor hombre de esa ciudad, vino a ser un tremendo héroe, vino a ser un hombre de mucha valía, de mucha valentía. Él tuvo que demostrar por él mismo todo eso, porque él no tenía nada a su favor. El fugitivo. Así, nosotros estamos muchas veces delante del Señor, fugitivos, corriendo por diversas situaciones. Dios quiere bendecirnos, Dios empieza a tratar con nosotros, pero nosotros empezamos a correr, empezamos a huir, empezamos a querernos escapar de Dios. Esta historia es preciosísima, la historia de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón tenía un esclavo que era Onésimo. Onésimo era un hombre sin igual, en el sentido de que
Este hombre fue usado para consolar a la iglesia en aquel tiempo. Pero Onésimo tenía una deuda tremenda con Filemón, y era que Onésimo era su esclavo, y la carta nos hace ver que él huyó, escapó de Filemón, de su responsabilidad, y cuando huyó y se encontraba, ¿verdad?, en cautiverio como fugitivo, conoció del Señor a través del apóstol Pablo. Parece que no conoció, no era verdadero, no era íntegro cuando estaba con su amo Filemón, y Pablo intercede por él para que Filemón lo pueda recibir. Y es preciosísimo, porque todos somos un Onésimo, no todos hemos sido un Filemón, y así vamos caminando en nuestras vidas, entre fallas, entre logros, pero el que nos recibe, el que nos ama, que es el Señor Jesucristo, nos da un trato que es un trato sin igual. Acompáñenme a la carta, capítulo 1, el único capítulo de Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Habla de Filemón ahí. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiesen para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Luego dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. La vida cristiana para muchos hoy en día no es más que un pequeño tiempo de domingo, un ir y venir a la iglesia, encontrarse aquí, encontrarse allá, leer la Biblia en un momento, otro momento no, si me siento con deseo la leo, si no, no. Para todos todo es sencillo, y esto no es tan sencillo. Muchas veces los mismos predicadores se sienten satisfechos de que las iglesias están llenas de personas y entran personas y mantienen allí, pero no así. Es lo mismo cuando una iglesia está llena de personas
a que esté llena de personas transformadas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cambia la gente? La gente puede cambiar. Sí, Cristo puede transformar a la gente. La gente cambia de su forma de pensar. La gente puede cambiar de su forma de ser, su forma de actuar, de sentir. Estaríamos negando que Dios es poderoso para transformar a las personas. Una serie de hechos que pueden transformar a la gente. Y Onésimo no deja de ser un ejemplo, ¿verdad?, de personas que fueron transformadas. Una persona que fue un esclavo inútil a ser un esclavo útil. Tan útil que Pablo dijo, óyeme, yo quisiera quedarme con él, pero lo correcto es que él vuelva a ti, que él vuelva a donde él vino. Porque no nos quita a nosotros, mis hermanos, el hecho de que tengamos una transformación en Cristo, que tengamos que ir y confrontar y volver luego que llega la transformación y presentarnos delante del que nos tenemos que presentar y continuar nuestras vidas. Y las vidas no se separan como nosotros pensamos de lo secular y de lo eclesiástico. Para el Señor somos uno donde quiera que estamos. Nuestra vida tiene que testificar de Cristo. Nuestra vida tiene que ser una vida que presente a Cristo donde quiera que nosotros vamos. Y eso vimos en Onésimo. Onésimo se convirtió en un esclavo distinto. Pablo mismo entonces que lo recomienda y sin lugar a duda este hombre había sido procesado. ¿Por qué decimos que Onésimo era un esclavo inútil? Primero decimos eso porque para ver la inutilidad de Onésimo es necesario revisar los detalles de la conducta de este hombre. ¿Cuál era la forma de ser? ¿Qué era lo que había en él? Pablo dice que era inútil, es evidente. Pensaba Filemón eso respecto a Onésimo y tenía razones al parecer. Onésimo era por un lado, según nos deja ver las escrituras, como familia, ¿verdad?, de Filemón, aparentemente un hermano en la carne, genéticamente, pero ahora le estaba presentando a uno que era su hermano, no solamente en la carne, sino un hermano en la fe. Entonces esta confianza, esa manera de pensar de Onésimo hacia Filemón podía cambiar realmente. Podía ser que este hombre recibiera un trato inusual, un trato fuera de lo normal, un trato fuera de lo común, un trato no de esclavo, aunque el hecho de ser esclavo no le daba al amo el poder de hacer con él lo que quisiera. Vemos en Filemón un hombre que tenía un trato especial para las personas y para las personas de la fe. Una pregunta, ¿el corazón de Onésimo entonces estaba amargado? ¿No aceptaba su realidad? Y la pregunta era, ¿Filemón era un hombre ingrato? Ya lo hemos visto. No era un hombre ingrato, era un hombre de luz dentro de su casa y era un hombre de luz en la calle también. Y quizás Onésimo no veía nada de eso. Quizás Onésimo podía decir, qué bien está él está haciendo esto y yo estoy trabajando. Él está diciendo esto, pero yo tengo esta manera de pensar. Quizás podía estar en su amargura, quizás podía estar en su desagrado, quizás no podía ver que Onésimo era una persona que no era capaz de pagar mal con mal, sino pagar el mal precisamente con un bien, era agradecido. Bueno, Filemón allí en el capítulo 1:18 dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea que parece ser que sí, él tenía un corazón amargado, parece ser que él pudo haber cometido infidelidades monetarias contra él, porque el hecho de un esclavo salir de la sombrilla de su amo, irse a otro lugar, necesitaba recursos para hacerlo. Quizás se fue de allí con una buena proporción de
del dinero de él, o se fue de allí quizás con algunos alimentos con el que no se tenía que ir. Se fue de aquel lugar y abandonó a Filemón en aquel momento. Y pudiera pudiera él hacerse muchas preguntas cuando dejó realmente a su amo, podía sentirse acusado por lo que él había hecho. Pero Pablo nos dice algo acerca de Onésimo. Nos está hablando de un Onésimo que fue renovado, un Onésimo que apareció, que se vio diferente, un Onésimo útil. Cuando Pablo le envía de nuevo a Filemón, primero Filemón era el que llevaba esa carta para él. Cuando él llega a aquel lugar y entrega aquella carta, yo creo que de entrada cuando Filemón lo ve a una persona transformada. ¿Cómo sería ese nuevo Onésimo? De seguro que era un hombre servicial. Pablo dice que estaba contento con el cambio de Onésimo, que quería quedarse con él. Aquel hombre que no estaba dispuesto a aceptar su condición de siervo, ahora era un hombre que servía voluntariamente por amor. Onésimo después fue un hombre que lució obediente, porque Pablo lo envía a él con la misma carta. Él no se niega, a él no lo mata la vergüenza y dice, yo no puedo volver ahí, yo le quedé mal a él, ¿cómo es que yo voy a volver de nuevo a aquel lugar? Sino que se muestra obediente. Pudo volverse y perderse, pudo no haber llegado con esa carta y tomar otro camino, pero fue parte del cambio, fue parte de la transformación. Y es que las personas que obedecen a Dios y a los siervos de Dios estimulan al amor y a las buenas obras. Y sabemos también que cuando alguien no quiere obedecer en aquellas cosas que son claramente buenas y que son de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces existen razones para dudar de su conversión, pero eso no fue lo que presentó Onésimo. Onésimo se presentó ya con un obrero ya que era aprobado y no con una oposición a obedecer lo que se le había pedido. Qué interesante esto, qué interesante. Era también, parece que la conducta de Onésimo, un hombre amoroso después de su transformación, porque Pablo dice, yo quería retenerle conmigo. Pregúntese usted si cuando usted va a un lugar o está con alguien se quiere quedar siempre con usted. O alguien quiere que tú te vayas. Alguien, como dice Clarisa, la palabra de Clarisa, te ve a ti resabiando. O realmente tú no quedas bien en ese lugar. Pero yo quiero decirte qué es lo que puede transformar a una persona de ser una persona inútil a ser una persona útil. Y fue lo que pasó con Onésimo. Y yo estoy seguro que es lo que ha pasado contigo o lo que puede pasar contigo a partir de este mismo momento. Algo vital fue la predicación del Evangelio. Estaba Filemón predicando el Evangelio en esos tiempos, pero la actitud de Onésimo no era la correcta. Pero esa predicación del Evangelio, Onésimo la oyó de parte de Filemón, pero también la oyó de parte de Pablo. Es más, Onésimo pasó a ser un testigo de las prisiones de Pablo. Y quizás vio a Pablo con este gozo, con esta entereza, a pesar de todo lo que estaba pasando. Y se piensa que Pablo quizás ya a esta altura, estando anciano, tenía una prisión domiciliaria, pero preso es preso de cualquier manera. Y él dijo, óyeme, entonces yo estaba allí con Filemón y yo quejándome. Yo creo que Pablo era más libre que yo, ¿verdad? Mientras estaba en la prisión, que yo mientras yo era esclavo de Filemón. Y lo que vemos es eso. Pablo dice que él le engendró a Onésimo en sus prisiones. O sea, este nació mientras yo estaba preso. Mientras yo le predicaba, parí a este muchacho. Yo no lo deseché. Yo no vi todo lo que le pasó allí con
con Filemón. Yo no lo eché a un lado. Para mí fue vital, para mí fue sumamente importante que él pudiera venir a mí. Es muy probable que Filemón se le haya predicado, que su corazón duro y prejuiciado le haya impedido en un momento aceptar a Cristo, abrazar a Cristo, pero los planes de Dios no son como los nuestros. Se le escapó a Filemón, pero cayó en las manos de Pablo. Mis hermanos, y escuchar esto es tan edificante cuando una persona escapa de esas manos, ¿verdad?, que ve de impiedad y de quejas y de oprobio solamente, y se pone a los pies y en las manos del Maestro. Nunca debemos dejar de evangelizar, nunca debemos de dejar de orar por nuestros amigos, nunca debemos dejar de hacerlo por nuestros familiares. Traer a alguno a la fe es una labor constante de nosotros. A veces es algo agotador, es algo doloroso. A veces hasta nosotros nos dejamos prejuiciar de no, a fulano no le predica, a fulano no le diga, ese fue el peor de la clase, ese nunca ha escuchado a ese es un necio aquí. A veces nos prejuiciamos porque escuchamos algo de alguien. Pablo no le vio de esa manera. Pablo pensó en este hombre orando, llorando para que se convierta. Pablo sembró la semilla de la palabra en él, en ese corazón de Onésimo, y pudo ver de qué manera obró en el tiempo que Dios había determinado. También este hombre se hizo un discípulo personal de Pablo. Mire, es una bendición cuando usted hace de alguien que pudo ser considerado un pillo, un traidor, un fugitivo, lo que sea, usted haga de este hombre un discípulo del Señor Jesucristo. Él estuvo atendiendo y sirviendo a Pablo. Eso es una evidencia de que este hombre ya era un discípulo del Señor Jesucristo y no era sencillamente un creyente. Onésimo estaba siendo al mismo tiempo transformado por el ejemplo del apóstol. Aprendió que se debe vivir por convicciones. Viendo a un hombre así sufrir por la fe, y hasta ahora lo que había visto precisamente de Filemón, a un cristiano rico, ahora veía en Pablo a un cristiano pobre. Había visto a un cristiano con poder en la tierra, pero ahora veía a un cristiano con poder en el cielo. Lo que transforma no es la opulencia, sino la humildad. Lo que transforma es un convivir. Y al él convivir con Pablo tuvo una tremenda experiencia transformadora. Este hombre recibió un trato sin igual. ¿Cómo vemos un trato sin igual también en la vida de este hombre? Por la ternura de Pablo. Mira, yo quisiera ser tierno contigo ahora, mostrarte la palabra. Aunque las palabras se oyen tan poderosas, y la palabra es un espejo y nos vemos a nosotros mismos, y sentimos dolor cuando escuchamos algo que nos confronta directamente, lo que motiva la palabra es el amor al Señor Jesucristo. Lo que hizo que el Señor Jesucristo escribiera esta palabra y que tú pudieras recibirla hoy es el amor que tiene hacia ti. Veamos la ternura de Pablo para Onésimo. Este era un hombre de letras, era una persona famosa en el mundo. Pablo era una persona amorosa y cariñosa. Y recordemos que el amor siempre va a tocar las puertas del alma. El amor siempre va a tocar. Esa ternura probablemente llevó a Pablo a pensar: este hombre es un prisionero, puede morir. Este hombre, este Pablo, es un preso y aún así está feliz y conforme. Me ama a mí y ama a toda la gente que le está rodeando. Estaba Demas, Lucas, Epafras delante de él, estos hermanos que fueron pilares en la iglesia de Colosas y que estaban allí apoyando a Pablo en medio de sus prisiones. Le ama tanta gente le ama a él,
La pregunta es, ¿qué tiene Pablo que no tengo yo posiblemente? Dijo Onésimo. Y logró entender, llegó a la conclusión, él tiene a Cristo. Y a mí precisamente me falta Cristo. Aquella cárcel era una representación del mundo. Todos somos prisioneros del pecado. Todos somos Onésimos. Todos estábamos en medio de una culpa. Todos pensábamos que no podíamos volvernos a enfrentar nuestras situaciones. Todos pensamos que debimos huir. Todos nos sentimos fugitivos. Todos cuando escuchamos la palabra de Dios que se predicaba delante de nosotros nos decíamos, no, eso no es para mí, eso es para fulano. Yo soy bueno, yo no cometo esto, yo no hago lo otro. Yo me cobijo aquí, yo me cobijo allá, yo me cobijo en aquel lugar. No somos quien para decir, esta persona nunca cambiará. Lo que sí necesitamos saber es que necesitamos el trato de Dios, necesitamos el trato sin igual. Dios está en el poder de tratar con nuestros corazones. Dios puede sacar lo mejor de ti. Dios puede sacar lo mejor de mí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que todo corazón esclavizado quede libre. Que Dios nos ha dado en Jesucristo un trato sin igual. Que Dios nos ha amado a nosotros como nadie nos puede amar. Y por eso ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que todo va a germinar a su tiempo según su voluntad. Te invito a orar. Te invito hoy a continuar en la fe del Señor Jesucristo.